Entonces vamos a dar inicio al tema de derivaciones biliodigestivas. ¿Se ve? Bueno, Sí, Sí, doctor. doctor. listo, gracias. Bien, vamos a dar como definición a una derivación biliodigestiva como un pasaje quirúrgico o creación de circuito entre alguna porción del árbol biliar y del tracto digestivo. Dentro del árbol biliar podemos tener porciones intrahepáticas, como son los canales o conductos intrahepáticos, y dentro de la porción extrahepática lo que es la vesícula biliar, el conducto hepático común y el conducto colédoco. Estos van a hacer un cortocircuito o van a establecer este pasaje con el duodeno o el yeyuno como parte del tracto biliar digestivo. ¿Cuáles son las indicaciones para realizar este procedimiento? Actualmente con la innovación de las técnicas percutáneas y endoscópicas, la cirugía abierta o laparoscópica para realizar derivaciones bilioentéricas o biliodigestivas ha quedado reducida a ciertos procedimientos, a ciertas patologías como son la litiasis compleja de la vía biliar o litiasis recidivante, la panlitiasis y litiasis intrahepática y procesos de estenosis benigno o maligno a través por las neoplasias de cabeza de páncreas o periampulares. Tenemos que cumplir ciertas reglas para realizar una buena anastomosis. Y estas son: la anastomosis o la sutura tiene que estar sin tensión. Solamente se deben suturar las capas mucosa y mucosa y siempre debemos mantener una irrigación óptima. La elección del tipo de anastomosis o derivación que vamos a hacer depende de varios factores. Hay clasificaciones, tipos, objetivos, pero vamos a ir desglosando los más importantes. Para elegir una técnica adecuada, tenemos que evaluar a qué altura de la vía biliar se encuentra la lesión y cómo se encuentra la vía biliar proximal a esta lesión. Debemos conocer exhaustivamente el estado del paciente en cuanto a las infecciones, sobre todo la presencia de infección en la vía biliar o colangitis. Cómo está la reserva y la función hepática, cuál es el estado nutricional del paciente y, no menos importante, qué experiencia tiene el cirujano y el equipo quirúrgico y con qué recursos técnicos se cuenta. Dentro de la clasificación de estas derivaciones, hay muchas clasificaciones y esta, aunque todavía se usa, ya es bastante antiguo y clasifica las derivaciones entre derivaciones extrahepáticas e intrahepáticas. Las derivaciones intrahepáticas, como su nombre lo dice, están realizadas dentro de o con los conductos intrahepáticos y pueden ser intrahepático ducto anastomosis, que ambas se hacen en el lado izquierdo porque las derechas están elegidas solamente ya para los trasplantes o resecciones hepáticas, la hepático-yeyunostomía izquierda y la intrahepático-yeyunostomía bilateral. Dentro de las extrahepáticas tenemos distales y proximales. La distal, que es la colédocoduodenostomía transduodenal, actualmente se la realiza por excelencia a través de la RCP. Y las proximales, que son las que más frecuentemente se hacen por procedimientos laparotómicos o de cirugía mínimamente invasiva, que son la colédoco-yeyunostomía, la colecisto-yeyunostomía, la hepático-yeyunostomía. Estas son las que vamos a desarrollar en esta clase. Entonces, vamos a desarrollar un poquito esta clasificación de acuerdo al objetivo. Las derivaciones pueden ser
con fin curativo y con fines paliativos. Y de acuerdo al sitio, en relación al árbol biliar, serán intrahepáticas, como ya dijimos, o extrahepáticas. Entre las intrahepáticas tenemos la técnica de Longmire y la de Dogliotti, que son hepatoducto y yeyunostomía izquierdas. La técnica de Hep y de Hep-Quidnaud, que es la hepático y yeyunostomía izquierda lateral. Y la técnica de Hess, que es la intrahepático y yeyunostomía bilateral. Dentro de las extrahepáticas, tenemos las proximales, que son la colecisto Y1, la hepático Y1 y la colédoco Y1. Y las distales, que son la colédoco duodenostomía transduodenal o esfinteroplastía. Bien, entonces vamos a hablar un poquito, nos vamos a referir muy a la pasada a las derivaciones intrahepáticas. En realidad son objeto de otra clase, ¿no? Entonces, estas cirugías son, deben ser realizadas por cirujanos con entrenamiento en cirugía hepatobiliopancreática. Son cirugías que ya son a nivel resectivo del órgano hepático y, por ejemplo, la operación de Longmire, que es la intrahepático ductoanastomosis izquierda, se realiza en tumores de la confluencia de los hepáticos o a nivel de la carina, donde se presenta el tumor de Klatskin. Esta cirugía se realiza realizando una remoción de una parte del lóbulo izquierdo, el segmento 2 y 3, y se reseca el lóbulo hasta abordar el conducto biliar del segmento 3 y muchas veces el segmento 2 también. La reconstrucción se la hace, como su nombre lo dice, ¿no? Dentro del hígado, en algún conducto hepático, por eso se llama intrahepático ducto, y la anastomosis se la hace con el Y1 en forma latero-terminal. La reconstrucción la vamos a ver más adelante. Generalmente se utiliza el esquema de la I de Roux con funcionalizar. Otra cirugía intrahepática, también en el lado izquierdo, es la operación de Hep-Quidnaud. Esta generalmente se utiliza en lesiones iatrogénicas muy grandes a nivel alto, ¿no? De lo que es el hepatocolédoco, o en situaciones donde la reconstrucción de la vía biliar ya no es factible, o en casos de fracaso al tratar de reconstruir la vía biliar, de acuerdo al número de reintervenciones que se ha tenido, las cuales han causado lesiones estenóticas extensas en esta región. Esa es la cirugía de Hep-Quidnaud y es una intrahepático. Este es el esquema. Este es el hígado separado hasta encontrar el conducto biliar izquierdo con una sección lateral y la anastomosis con un asa desfuncionalizada de Y1 también lateral. Entonces esta cirugía es una cirugía que se la realiza entre el hepático izquierdo y un asa yeyunal en forma latero-lateral. Dentro de las derivaciones extrahepáticas distales tenemos la esfinteroplastía transduodenal o colédoco-duodeno-anastomosis. Esta cirugía en los años 70, 80, antes de la era de la RCP y de la laparoscopía, se la realizaba en forma abierta, en forma laparotómica. Actualmente, con el advenimiento de la endoscopía y de la RCP, prácticamente el cirujano en muy escasas ocasiones tiene la oportunidad de realizar este procedimiento. ¿Y qué es la esfinteroplastía? Es la obtención de una anastomosis colédoco-duodenal a través de una cirugía con una metodología de terminal en el colédoco y
lateral en el duodeno. Con esto se busca ampliar el diámetro del colédoco estenosado hasta el máximo que o sea, hasta la dilatación máxima que ésta tenga, que generalmente es en la parte supraduodenal del colédoco. ¿Cuándo se hace esfinteroplastía? Actualmente, como les digo, la esfinteroplastía quirúrgica ya tiene muy pocas indicaciones porque la mayor parte de impactaciones de cálculos en el colédoco distal se pueden extraer a través de una esfinterotomía endoscópica. Cuando los cálculos quedan verdaderamente impactados en el colédoco distal y no han sido removidos por ningún otro medio, está indicada realizar la esfinteroplastía quirúrgica. En casos de pancreatitis crónica o recurrente y en casos de estenosis de la papila de Vater muy cortas. ¿Qué órgano es el que tenemos que incidir? En esta cirugía se trabaja en el esfínter de Oddi. Y como saben, es una estructura muscular que va a envolver tanto al colédoco como al conducto de Wirsing. Esta musculatura al estenosarse o al presentar un espasmo, crea una zona de alta presión. Y como su longitud es importante, si no se libera esta presión creada por la misma disposición circunferencial del músculo, aunque nosotros trabajemos en esta área extrahepática del colédoco, no vamos a lograr vencer esta presión. Entonces, los cálculos que se impactan aquí no van a poder pasar al duodeno ni ser retrocedidos, por decirlo así, hacia el conducto colédoco. Por tanto, lo que tenemos que hacer es cortar este músculo que está estrecho o está contracturado. Para esto lo que hacemos es hacer una pequeña incisión a nivel del hepático común, a través de la cual hacemos una colangiografía y posteriormente introducimos un catéter de Fogarty que tenemos que hacer de que emerja a través de la papila de Vater. Esto nos va a servir como guía para saber dónde está el conducto biliar y dónde está el conducto pancreático. Y como se ve en esta figura, lo que se hace es ir abriendo en forma quirúrgica esta distancia de músculo hipertrofiado o estenótico, por decirlo así. Entonces, se ponen dos riendas a los costados hasta ubicar la papila y se va abriendo y fijando a los costados hasta encontrarnos con el conducto colédoco. Hay que tener cuidado de que esto no perfore, sino vamos a tener grandes fístulas pancreáticas o problemas biliares. Entonces, tenemos que respetar el conducto pancreático y realizar la apertura del esfínter uniendo la pared del duodeno hacia el conducto colédoco. Bien, cuando decidimos hacer anastomosis biliodigestivas o bilioentéricas, debemos cuidar ciertos aspectos generales, independientemente de cuál sea la técnica que decidamos. Y como dijimos al principio, una de las premisas para realizar este procedimiento es la ausencia de tensión en la anastomosis. Buscar tejido sano para realizar el procedimiento y lo ideal es tener la vía biliar muy dilatada. Siempre, a pesar de que haya vía biliar dilatada, siempre tenemos que asegurarnos de que el drenaje de esta vía biliar hacia el duodeno esté expedito, evitar suturas que vayan a isquemiar los tejidos, para lo cual utilizamos monocril o bicril, que son suturas absorbibles, y los puntos
en la pared biliar deben abarcar todo el espesor de la pared, y en el plano o la parte digestiva solamente deben ser suturas mucosas o extramucosas. Las vías de abordaje son la vía laparotómica y la vía laparoscópica. La vía laparotómica puede hacerse con una incisión media suprainfraumbilical, una incisión en boca de horno, que es una subcostal bilateral, la incisión subcostal de Kocher o una incisión media transversa que abarque de la línea media hasta el flanco derecho. La cirugía por vía laparoscópica va a tomar los mismos puertos que para una colecistectomía, más un puerto extra para rechazar el hígado. Entonces, el primer punto es la preparación de un adecuado campo quirúrgico, para lo cual necesitamos, como ya dijimos, de valernos de recursos específicos para este tipo de cirugías, como un buen separador, un retractor para el hígado y compresas que nos van a aislar de los órganos vecinos, como ser el estómago, el ángulo hepático del colon, y posteriormente realizamos lo que se llama la maniobra de Kocher. ¿Qué es la maniobra de Kocher? Es la separación a través de una disección Roma de lo que es el duodeno, partiendo desde el ángulo hepático del colon. Se libera primero todo el ligamento hepatoduodenal y posteriormente se va liberando el borde antimesentérico del duodeno de las estructuras posteriores que van a separarnos tanto del colon como de los órganos retroperitoneales, ¿no? De tal manera de que toda la curvatura duodenal o la C duodenal nos quede de esta manera, totalmente levantado para ver la cara posterior del duodeno, lo que es el páncreas y la vía biliar inferior y la parte de la vena cava y la vena porta. Entonces, estos son los pasos iniciales. Aquí no me he detenido en la colecistectomía porque muchos de estos casos ya son casos en los cuales el paciente ya fue colecistectomizado. Entonces, vamos a empezar con lo que son las derivaciones extrahepáticas proximales, que son las más frecuentes por la frecuencia de patología colecisto biliar que tenemos en nuestro medio. Entonces, estas derivaciones proximales pueden hacerse con la vesícula y el duodeno, que es la colecisto duodeno anastomosis, la vesícula con el yeyuno, la colecisto yeyuno anastomosis. Otro órgano extrahepático que podemos utilizar es el colédoco al duodeno, que es la colédoco duodeno anastomosis, el colédoco al yeyuno, colédoco yeyuno anastomosis, y las derivaciones altas del conducto hepático al yeyuno. En este tipo de derivaciones en las cuales se tiene que utilizar el conducto hepático no se pueden hacer al duodeno por la disposición anatómica que no va a cuidar los detalles de ausencia de tensión. Bien, entonces vamos a empezar por las derivaciones que utilizan como órgano derivativo la vesícula. En este caso vamos a hablar de la colecisto duodeno anastomosis. ¿Cuándo debemos derivar la vesícula con el duodeno? Esta es una cirugía técnicamente muy fácil, rápida, no requiere una gran experiencia, no requiere un material quirúrgico específico, y se la hace en pacientes viejitos, añosos, en los cuales ya hay antecedentes de coledocolitiasis que no se pudo resolver por medios endoscópicos. En casos de una colestasis muy importante, dilataciones severas de vía biliar con colédocos mayores a 20 milímetros o coledocolitiasis gigante múltiple,
También se la puede realizar en pacientes añosos con estenosis de colédoco distal de etiología benigna y en algunos casos de divertículos yuxtapapilares que no se pueden manejar a través de la vía endoscópica. ¿Cómo se hace la colecistoduodenoanastomosis? Hay datos importantes que debemos cuidar antes de decidirnos a realizar estos procedimientos. Y el primero es comprobar si el conducto cístico está permeable en la desembocadura al colédoco. Porque de otra manera, aunque hagamos el procedimiento, si existe un obstáculo por encima, no vamos a poder resolver el problema del paciente. Entonces, una vez de que veamos que el cístico aparentemente tenga permeable su luz, realizamos una colangiografía por punción y una vez evaluada la permeabilidad de la vía biliar hacia el duodeno, vamos a evacuar la vesícula tanto de bilis como de cálculos. Posteriormente realizamos una pequeña incisión de alrededor de 3 centímetros en forma transversal, tanto en la vesícula como en el duodeno, o de acuerdo a la evaluación que se haga del tamaño de la vesícula, la distancia que haya al duodeno y el diámetro del duodeno, debemos realizar la incisión congruente, tanto en la vesícula como en el duodeno. Y esta incisión la podemos determinar ya sea longitudinal o transversa. La sutura generalmente es suficiente en un solo plano. Entonces, esta es la imagen. Entonces, una vez de que hemos aislado nuestro campo, introducimos una sondita para realizar la colangio, evidenciamos que haya permeabilidad al paso hacia el duodeno y marcamos el sitio donde vamos a realizar nuestra incisión. Entonces, 3 centímetros en el eje transverso de la vesícula y el duodeno en el lugar que quede más próximo. En este sitio donde se va a determinar el sitio de la sutura, en realidad tiene que haber una posición anatómica entre ambos órganos para que la sutura no sea tensa. Y procedemos a seccionar el borde antimesentérico del duodeno en la misma longitud en que lo hicimos en la vesícula y el cierre. Entonces se hace en un solo plano, puede ser con puntos separados o con un surjet continuo. Ahora, cuando decidimos no usar la vesícula y usar el colédoco para realizar este procedimiento, el procedimiento se llama colédoco duodenostomía o colédoco duodenoanastomosis. Para esto, principalmente necesitamos un colédoco muy dilatado, no menor de 12 milímetros. ¿En qué casos vamos a pensar en una colédoco duodeno? Generalmente este procedimiento tiene contraindicaciones importantes como la úlcera duodenal, la pancreatitis, todos los trastornos ácido-básicos, gastritis erosivas, problemas de vaciamiento gástrico, son contraindicaciones para este procedimiento. ¿Cuándo se debe hacer? En casos de coledocolitiasis recurrente, o sea, pacientes que ya han sido varias veces manejados por coledocolitiasis con RCP, entonces sí está indicado realizar este procedimiento. Y las estenosis que pueden ser malignas o benignas a nivel de la ampolla de Vater, infecciones de la vía biliar y estenosis, ya sea benigna, iatrogénica o maligna. Esas son las indicaciones para la colédoco-duodeno. ¿Cómo se hace? Igual que los procedimientos previos, si el paciente no ha tenido una colecistectomía previa, se debe realizar la colecistectomía. Posteriormente se hace la identificación de la vía biliar y una incisión en la cara anterior de la misma.
nuevamente en todo lo que es la patología vesicular para estas, patología biliar para estos procedimientos, se debe hacer una maniobra de Kocher amplia y se procede a realizar la incisión en el duodeno y la anastomosis del colédoco hacia este. Ahora, ¿cómo se hace esta anastomosis? Esta anastomosis puede ser lateral o terminolateral. ¿A qué llamamos colédoco duodeno anastomosis lateral? Este procedimiento toma la anastomosis, o sea, la sutura, en una incisión lateral en la cara anterior del colédoco con una anastomosis o sutura lateral en el borde antimesentérico del duodeno. Por eso se llama lateral. Entonces, ¿qué hacemos? Primero, una incisión transversa de la vía biliar y una incisión longitudinal en el borde antimesentérico del duodeno. El tamaño de estas dos incisiones tienen que estar relacionados para que la boca que vaya a quedar sea adecuada y también tiene que estar en estrecha relación con el diámetro de la vía biliar dilatada. Ahora, siempre se debe utilizar para estas suturas material absorbible fino, 4 o 5 ceros, y se sutura el borde inferior de la coledocotomía con el borde posterior de la duodenotomía y posteriormente el borde superior de la coledocotomía con el borde anterior de la duodenotomía. Entonces el esquema es este. Aquí tenemos el duodeno y este es el colédoco. Hemos realizado una incisión transversa en el colédoco y una incisión longitudinal en el borde antimesentérico del duodeno. La sutura con material absorbible en el borde posterior de la coledocotomía con el borde inferior de la yeyonotomía. Entonces realizamos la sutura, en este caso el dibujo muestra una sutura con puntos continuos, con un surjet continuo simple, y una vez que se realiza la pared o la cara posterior, se viene a realizar lo que es la anterior. Y aquí tenemos otra imagen. Aquí está la imagen con puntos separados. En la anterior era un surjet continuo. Entonces, primero hacemos colédoco, duodeno, pared posterior, puntos separados, espesor total en la pared del conducto biliar y extramucoso en el duodeno. Bien, la otra forma de realizar este procedimiento es haciendo una anastomosis terminolateral, o sea, terminal en el colédoco y lateral en el duodeno. Para esto es una condición indispensable la resección y sección de la vía biliar. O sea, se hace este procedimiento cuando hay alguna estenosis de longitud importante en la vía biliar, para lo cual se tenga que resecar esta parte lesionada. En la parte distal de la biliar se liga o se sutura de acuerdo al diámetro de la dilatación. Y se tiene que tener como condición una longitud de vía biliar de más o menos medio centímetro libre para realizar una buena anastomosis. Entonces aquí está. Este es el esquema en el cual vemos la vía biliar que se ha resecado y se ha seccionado. La parte distal se ha ligado en este caso, o se puede realizar una sutura con surjet continuo, y se tiene que hacer una incisión en el borde antimesentérico del duodeno que sea acorde al diámetro de la vía biliar. Y de la manera en la que se hizo el anterior procedimiento, se empieza a realizar la sutura en la pared posterior
y posteriormente en la pared anterior. Ahora, hasta ahora hemos visto anastomosis de la vesícula y del colédoco utilizando el duodeno. Ahora vamos a ver qué pasa o cómo se hace cuando en lugar del duodeno decidimos utilizar el yeyún. Lo primero que tenemos que saber es cómo se confecciona, cómo se prepara el asa yeyunal. Para esto hay que seguir los siguientes principios. Primero, identificar el ángulo de Treitz y de ahí recorrer hasta la primera o segunda asa yeyunal. Posteriormente, buscar una arcada vascular para preservar la irrigación, y esto se logra a través de la transiluminación. Se define cuál es la arcada y cuál es la distancia de yeyuno a resecar, y se realiza la sección y cierre del muñón distal. A partir de aquí, se miden 70 centímetros distales al sitio de la sección, y en este lugar es donde vamos a hacer nuestra anastomosis yeyuno-yeyunal. Esta puede ser también término lateral o laterolateral, y el tipo de sutura puede ser convencional o mecánica. El asa yeyunal que ha quedado suelta, por así decirlo, es la que se asciende hasta encontrar el pedículo hepático o el conducto hepático donde vamos a realizar el procedimiento, y decidimos, de acuerdo a la vía biliar y a la longitud y la laxitud que tenga nuestra asa yeyunal, si nuestra anastomosis va a ser laterolateral o término lateral. Y una vez que hemos terminado todo esto, hacemos una anastomosis al pie del asa en relación inframesocólica, que puede ser laterolateral generalmente. El esquema es este. Hemos determinado el sitio donde se encuentra el ángulo de Treitz, y a partir de allá buscamos la primera o segunda arcada yeyunal, asa yeyunal, en la cual vamos a poner a transiluminar el intestino hasta encontrar una buena arcada avascular. En este caso, como ustedes ven, aquí no hay vasos. Esto nos asegura de que la sección en este lugar nos va a dar una buena vascularidad en el asa que va a ascender hacia la anastomosis, como en la otra que va a quedar al pie para realizar la yeyuno anastomosis. Y procedemos a la sección del meso para posteriormente seccionar el intestino. Aquí en la figura se está realizando esta sección con una engrapadora. Puede ser también a través de de pinzamiento con 2 clamps y sutura convencional. Entonces se secciona el yeyuno. Cuando es con grapa, solamente se requiere una segunda sutura para refuerzo en el asa que va a ascenderse. Y posteriormente se procede a ascender el asa hasta el sitio donde se encuentra el conducto biliar, y en la parte inferior o distal se procede a hacer la yeyuno anastomosis. En este caso se está haciendo una yeyuno término lateral. Siempre se empieza por la pared posterior, plano interno, cuando se deciden hacer 2 planos, que es aconsejable, y posteriormente se pasa a la cara anterior. Aquí estamos en la cara anterior, el segundo plano de refuerzo, y con esto se da por terminado el procedimiento a nivel del intestino. Como vieron que se seccionó el meso del yeyuno, este tiene que volver a ser suturado para evitar la aparición de hernias internas u obstrucciones. Las reconstrucciones pueden hacerse de 2 maneras. Esta es la más frecuente y se llama
asa o reconstrucción en IDRU. Esta se la realiza una vez que se ha ascendido el asa yeyunal proximal. El asa que quedó seccionada tiene que ir a anastomosarse con algo, ¿no? Entonces ese algo es el asa de yeyuno inferior que va a quedar a 70 centímetros del ángulo de traits. Y aquí está el esquema. Entonces, aquí este es el lugar donde hemos seccionado el yeyuno en la segunda asa. Este cabo va a quedar como un cabo ciego que debemos suturar porque esta es el asa que va a subir para anastomosarse, ya sea con el hepático o con el colédoco o con la vesícula. El otro pedazo, o sea, el otro segmento que quedó de aquí, lo vamos a bajar a 70 centímetros y vamos a realizar la anastomosis. En este caso, la IDRU se está realizando con una anastomosis lateral. Lateral en este yeyuno que ha ascendido y lateral en el yeyuno que ha quedado. Aquí también se ha hecho un cierre del muñón proximal y la sutura es lateral. Y en esta otra forma es exactamente lo mismo. Este es el cabo que va a ascenderse para hacer la derivación. Y este es el cabo que ha quedado, que se ha suturado, o sea, se ha anastomosado con una yeyuno, yeyuno. En este caso es terminal y en este caso es lateral. Entonces esta es una IDRU con una yeyuno, yeyuno, término lateral. La otra, tenemos el mismo esquema por si acaso no lo hayan entendido. Entonces, esta es la forma normal y aquí ha quedado la anastomosis con el conducto biliar y este es un cabo ciego. Este es el asa que se ha ascendido, que a 70 centímetros está siendo suturada con el asa distal que quedó del yeyuno seccionado en forma término lateral. La otra forma de reconstrucción se llama anastomosis en omega de Brown. ¿Cuál es la diferencia? Que en la yeyuno al pie de la anastomosis, aquí está. Esta es una colecisto yeyuno anastomosis, lateral. En lugar de hacer sección, como aquí, hemos seccionado el intestino, en esta no hacemos ninguna sección, lo único que hacemos es ascender el asa, hacer la anastomosis y al pie de esta anastomosis en forma inframesocólica, o sea, debajo del mesocolon del transverso, realizamos la yeyuno anastomosis, que por eso se llama omega de Brown, haciendo solamente una incisión lateral. ¿Cuál es el problema de este tipo de anastomosis? El reflujo. El débito de la vía biliar, de la vesícula, pasa hacia el intestino y el gasto que viene del estómago por el duodeno llega también al yeyuno y aquí en el sitio anastomótico, en el sitio de esta boca que hemos confeccionado, se mezclan estas dos secreciones y causan reflujo. Por eso es que no es muy recomendada este tipo de reconstrucción. Entonces, vamos a ver dentro de las anastomosis que utilizan el yeyuno, ahora que ya entendemos cómo se maneja el asa yeyunal, anastomosis que utilizan la vesícula con el yeyuno. Entonces, para esto, igual que con el duodeno, necesitamos realizar una incisión longitudinal en el borde antimesentérico, pero del yeyuno. Esta tiene que estar
del esfínter pilórico a 5 centímetros distales. Siempre la incisión intestinal debe ser más pequeña que la incisión de la vesícula. Y la anastomosis generalmente se la va a hacer lateral, porque no estamos seccionando no estamos resecando ni seccionando el yeyuno, entonces por eso siempre se hace lateral. El material de sutura es absorbible, sobre todo materiales de reabsorción lenta, y pueden ser monocril o bicril del 3 ceros. Bien, ¿cuándo hacemos una colecistoyeyuno? Esta es una cirugía paliativa, se la hacen pacientes que no pueden ser sometidos a ningún otro tipo de cirugía, pacientes en malas condiciones generales, que tienen problemas tumorales malignos en cabeza de páncreas, lesiones periampulares que ya hayan causado oclusión intestinal, y pacientes que tengan expectativa de vida muy reducida. Esta es una cirugía salvavidas en aquellos pacientes que no toleran periodos prolongados de anestesia ni cirugías muy complejas. ¿Cuándo no las vamos a realizar? Si el paciente, a pesar de tener alguno de estos problemas, está también con un cuadro de una colecistitis aguda, o al realizar la evaluación de la permeabilidad del cístico, nos damos cuenta que es un cístico estrecho, ya sea por un problema concomitante a la lesión primaria o es alguna estrechez de algún otro tipo. Y cuando los márgenes que tengamos para realizar el procedimiento, o sea, en lugar de ser 5 centímetros, este tumor ya haya tomado el píloro y el margen sea menor a 1 centímetro. Entonces, este es el procedimiento. Aquí tenemos la vesícula y aquí tenemos el yeyún. Entonces, se vacía la vesícula, se ha evaluado y el cístico, todo eso, y se decide realizar en el eje de la vesícula una incisión más o menos de 3 centímetros, con una incisión en el borde antimesentérico del yeyuno. Se realiza la sutura en un solo plano en la pared posterior y posteriormente en la pared anterior. Y esta es la forma en la cual vamos a tener nuestra anastomosis. Aquí en este caso se está dejando un tubo de drenaje vecino a la zona. Bien, si no usamos la vesícula, también podemos utilizar el colédoco. La colédoco-yeyunostomía es una buena cirugía, tiene indicaciones varias, sobre todo estenosis benignas del colédoco que no han podido ser dilatadas con RCP, obstrucciones malignas del árbol biliar por tumor pancreático, colangitis o traumas que sean con afectación directa a la vía biliar. La colédoco-yeyunostomía, dentro de su técnica, igual que los otros procedimientos, necesita una maniobra de Kocher, identificar toda la longitud del conducto colédoco, realizar una ligadura y sección del mismo, y a nivel del asa, buscar la primera asa yeyunal, la cual va a ser ascendida hasta llegar a relacionarse con el sitio de la anastomosis en el colédoco. Su anastomosis va a ser término lateral y generalmente se realiza a 45 centímetros de la anastomosis bilioentérica. Se utiliza material absorbible, 4 ceros. El tipo de puntos puede ser continuo o separado. Y la anastomosis tiene que ser, la anastomosis bilioentérica tiene que tener como requisito sutura de espesor total, puntos separados, y en la pared posterior los nudos deben tratar de quedar dentro para evitar la formación de granulomas. La colédoco-yeyuno anastomosis, cuando se decide hacer la lateral, se debe hacer la incisión
que puede ser transversa o longitudinal de acuerdo a las condiciones del colédoco, siempre en su cara anterior, y en el Y1 debe ser una incisión longitudinal, como siempre, en el borde antimesentérico. La sutura, como ya habíamos explicado en los anteriores procedimientos, material de sutura absorbible, sutura con surjet continuo o puntos separados, tomando el borde inferior de la coledocotomía con el borde posterior de la yeyonotomía y posteriormente el borde superior de la coledocotomía con el borde anterior de la yeyonotomía. Entonces aquí tenemos colédoco, yeyuno, sección lateral, tanto en el colédoco, que está bastante dilatado, como en el yeyuno. Entonces, se realiza primero la sutura de la pared posterior y posteriormente la pared anterior. Cuando el procedimiento lo decidimos realizar de la forma término lateral, tenemos que seccionar la vía biliar, igual que en el anterior procedimiento con el duodeno, debemos seccionar completamente el colédoco después de haberlo identificado y haber visto que no haya ningún obstáculo hacia proximal. La parte distal la vamos a cerrar con material absorbible y la parte posterior de la vía biliar debemos liberarla más o menos un medio centímetro para que nuestra anastomosis sea limpia, tengamos seguridad de que los puntos están abarcando todo el grosor de la pared. Y realizamos de la misma manera, sutura, perdón, aquí no es no absorbible, es sutura absorbible, continua o puntos separados. Y aquí tenemos el esquema. El yeyuno ha sido seccionado, el cabo o muñón distal ha sido suturado. Este es el conducto colédoco, el conducto cístico ligado y el conducto colédoco con una sección total de la vía biliar. Entonces, hacemos la anastomosis terminal en el colédoco y lateral en el yeyuno. En este caso, son puntos separados. Primero se hace la pared posterior y posteriormente la anterior. Y aquí tenemos en un procedimiento quirúrgico, ¿no? Este es el yeyuno y este es el colédoco que va a empezar a ser suturado. Aquí está. Entonces hacemos nuestras riendas para que nos ayuden a delimitar la longitud de la incisión y a separar tanto la pared posterior como la anterior. Este es el yeyuno que ha sido suturado en su extremo y aquí está el conducto colédoco que va a ser anastomosado, látero terminal. Cuando la reconstrucción es en IDRUC, es lo mismo. Aquí estamos viendo el yeyuno que ha sido anastomosado con el colédoco en sentido término lateral y la reconstrucción en IDRU porque el asa proximal se ha descendido inframesocólica a 70 centímetros del ángulo de Treitz para realizar la yeyuno anastomosis término lateral. Y por último, tenemos las anastomosis con los conductos hepáticos, que estas podrían entrar dentro de las anastomosis altas, ¿no? Entonces, este tipo de anastomosis requiere una cirugía más depurada porque prácticamente tenemos que remover parte de la placa iliar para poder acceder a una longitud adecuada del conducto hepático y poder hacer una anastomosis de buen calibre y con una preservación adecuada de la irrigación y una preservación adecuada tanto del flujo biliar como de la funcionalidad que va a quedar en el hígado.
Entonces, para esto requerimos que el hilio hepático sea bien disecado. Como dijimos, la vascularización es muy importante. El colédoco solamente tiene arterias a las 3 y a las 9. Entonces su irrigación es muy pobre. Tenemos que tener mucho cuidado en realizar por así decirlo, la limpieza y la evaluación de la extensión de colédoco vascularizado bien vital que tenemos para realizar estos procedimientos. Una vez que determinamos y disecamos el hilio hepático, tenemos que ver toda la longitud del conducto biliar lesionado para poder seccionar. Y pues esto muchas veces necesita limpiar, resecar la placa iliar, inclusive a veces se tiene que hacer una segmentectomía parcial del segmento 4 para poder encontrar el conducto biliar en toda su longitud. Posteriormente debemos tratar de dilatar este conducto a lo más que se pueda. Y una vez que se ha realizado la dilatación del conducto biliar, que puede ser hidrostática o mecánica, se realiza una exploración instrumental de la vía biliar proximal y distal. Esto es a nivel de la vía biliar. La parte de la preparación del asa yeyunal es como habíamos ya mencionado en las anastomosis previas. A 40 centímetros del ángulo de Treitz se desfuncionaliza el asa yeyunal, se asciende la parte distal, se hace una incisión longitudinal en el borde antimesentérico y la anastomosis generalmente en estos casos son de tipo lateral. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos la imagen de una hepático yeyonostomía. Estos tubos se utilizan para lavar y ver la permeabilidad del conducto hepático porque prácticamente esto ya es dentro de la placa iliar, esto ya es dentro del hígado. Entonces se hace el lavado, la exploración de la vía biliar, del conducto hepático común, los hepáticos derecho e izquierdo, y una vez que se tenga todo esto indemne, se procede a la anastomosis. Aquí tenemos ya el asa yeyunal preparada, el muñón duodenal distal cerrado, y en este caso la sutura es también con puntos separados, dejando un tutor, ¿no? Esto es para evitar que el aumento de presión que pueda existir dentro de alguno de los conductos y la inflamación ocasionada por el trauma quirúrgico haga que esta sutura fracase y presente una dehiscencia y salida de bilis, ¿no? Entonces estos tutores se extraen por contrabertura y ayudan a canalizar la bilis mientras cicatrice toda esta área. Y este es el esquema. Está el IE1, la incisión en el borde antimesentérico, el hepático, se ha hecho la remoción de la placa iliar y se va a dosar el IE1 con el colédoco en forma lateral. Y este es el esquema. En este caso se ha utilizado un drenaje biliar transhepático. Este es el colon transverso que está rechazado. Por encima del colon transverso tenemos el asa de Yeyuno con su muñón distal cerrado y la anastomosis lateral con el conducto biliar intrahepático, ¿no? Y la reconstrucción en IDESRU con una yeyuno anastomosis término lateral. Bien, estos procedimientos, como cualquier otro procedimiento quirúrgico, tienen complicaciones que pueden ser relacionadas
a la cirugía o complicaciones sistémicas. Las complicaciones sistémicas son complicaciones relacionadas con tromboembolias, que pueden ser generalmente tromboembolias pulmonares, complicaciones como problemas cardiorrespiratorios, pancreatitis aguda postraumática por el área de la cirugía o ictericias que de primer momento no sabemos si son relacionadas con el cuadro general de base del paciente o puedan estar relacionadas con el trauma quirúrgico. En relación a la cirugía, lo más frecuente son las colecciones, ¿no? O sea, los abscesos intraabdominales, bilomas intraabdominales, evisceraciones en el postoperatorio mediato, hemorragias a nivel del foco quirúrgico, una complicación temida y no muy frecuente afortunadamente es la hemobilia por lesión de la arteria hepática común y las fugas biliares que pueden ser por dehiscencia de las anastomosis.